Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios, y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 31 de la serie Cielo. Continuando con el último mensaje, proseguiré compartiéndoles del primer reino de los cielos. El segundo nivel de fe, por el que llega al primer reino de los cielos, le parecerá la etapa más difícil en su vida cristiana. Sin embargo, si tiene una firme determinación, podrá pasar rápidamente este nivel. Es porque solo llegará al tercer nivel de fe cuando renuncie a todo pecado de obra. Básicamente, no tendrá que faltar a ningún servicio el día domingo y dar su diezmo completo, pero también tendrá que dejar de mentir, robar, murmurar, maldecir, discutir y tener conflictos con otros. Será fácil si se decide a hacerlo. Si se determina y persiste, entonces rápidamente pasará del primer al segundo nivel y llegará al tercer nivel de fe. Es decir, si deja de hacer las obras de la carne que se manifiestan externamente, podrá pasar del primer al segundo reino de los cielos. No obstante, si aún tiene los deseos de la carne, esto es, la naturaleza pecaminosa que es el origen de las obras de la carne, podrá aún cometerlas dependiendo de cada situación. Incluso si ha llegado al tercer nivel de fe, pero no está firme en la roca de la fe, sino más bien
está empezando este nivel, si pierde la gracia, deja de orar y mira otra vez las cosas del mundo, podrá volver al segundo nivel o al primer nivel de fe. Por eso, deberá continuar avanzando firmemente hacia el reino de los cielos. Un ejemplo: cuando está hirviendo algo, si llena el recipiente hasta el borde, se derramará. Sin embargo, si no lo llena hasta el borde, menor será la posibilidad que se derrame. La diferencia entre el segundo y el tercer nivel de fe es algo parecido. Figurativamente hablando, cuando enfrenta a una situación incómoda, si el recipiente está al tope, esto es, si su corazón está lleno de maldad, será mucho más fácil que esa maldad se manifieste rápidamente. Cuando hay mucha maldad en su corazón, palabras duras y toscas saldrán fácilmente de su boca. La maldad saldrá y el mal genio se revelará. Es decir, no será capaz de suprimir ni controlar su amargura, sus quejas, ni su resentimiento, y los exteriorizará. No obstante, si el recipiente, en este caso su corazón, no está lleno de maldad, aun cuando lo ponga a la máxima temperatura, no se derramará. En otras palabras, si el nivel de maldad en su corazón es poco, a pesar que su corazón esté hirviendo de incomodidad o de enojo, no lo manifestará exteriormente. Por ello, incluso en el segundo nivel de fe, en la medida en que corte con las obras de la carne que se manifiestan en forma visible y, al mismo tiempo, se despoje de toda falsedad, su fe crecerá rápidamente. Sin embargo, lo que debe recordar es que controlar la malicia que hay dentro de usted para que no se revele exteriormente no quiere decir que ya está en el tercer nivel de fe. Se puede decir que ha llegado al tercer nivel de fe solo cuando tiene un mínimo de maldad en su interior que no se exteriorizará bajo ninguna circunstancia. Y es porque, aun cuando tenga malicia, tal vez debido a sus buenos modales, educación y cortesía, la pueda controlar para no manifestarla exteriormente. Si este es el caso, entonces aún estará en el segundo nivel de fe. La hermana, de la cual les voy a compartir, se encontraba en esta misma situación. Había sido cristiana por muchos años, pero solo llegó al primer reino de los cielos. Los animo a escuchar atentamente este mensaje y hacer de esta palabra una práctica de fe en su vida diaria. Y, asimismo, a través de él, los invito a examinarse, a ver si están en este mismo nivel. Oro en el nombre del Señor para que, examinándose de esta manera, lleguen a arrebatar, esto es, a alcanzar con violencia, es decir, esforzándose, la mejor morada en el reino de los cielos. Queridos amigos, en el segundo nivel de fe, por el que se va al primer reino de los cielos, uno procura vivir por la palabra de Dios. No obstante, en una circunstancia particularmente tensa, no podrá controlar sus pensamientos y casi siempre expresará, sea de palabra o en hechos, la maldad que aún tiene en su corazón. Sin embargo, los que tan solo tienen un poquito de fe como para practicar la palabra de Dios, se lamentarán y afligirán al saber que no han actuado conforme a la voluntad de Dios. No obstante, hay quienes solo se sienten bien si pueden exteriorizar su incomodidad por medio de expresiones duras y bruscas. Los que tienen esta clase de temperamento violento dicen que se sienten bien luego que dan rienda suelta a su ira. Hay algunos quienes se desahogan insultando a otros y diciendo groserías. Además,
tratan de justificarse señalando que no pueden evitarlo porque los demás los provocan o porque la situación los llevó a reaccionar de esa manera. De igual forma, los que siempre dan excusas para cubrir sus errores o para justificar la maldad que hay en su corazón, tienen muy pocas posibilidades de crecer espiritualmente. No podrán examinar su corazón. Como siempre se están justificando, nunca se podrán arrepentir ni corregir. Jamás aceptarán que los demás les llamen la atención. Hermanos, si no pueden aceptar que otros los corrijan, entonces es urgente que se examinen a sí mismos. Aun cuando no esté viviendo ahora completamente por la palabra de Dios, si no da excusas ni pretextos, ni culpa a los demás, sino que reconoce con sinceridad su falta, podrá entonces controlar más y más su mente y sus pensamientos. Eso quiere decir que estará progresando en su crecimiento espiritual. Y en la medida en que continúe tratando y se despoje de la maldad en su corazón, la frecuencia e intensidad de la incomodidad irá disminuyendo, hasta que, al final, no tendrá necesidad de sobrellevar nada. Cuando se haya despojado de toda forma de maldad, no habrá nada que deba tolerar. Sin embargo, aun cuando haya sido cristiano por muchos años, tal vez se quede en el segundo nivel de fe. En la mayoría de los casos, esas personas no reconocen que están equivocadas o que han cometido alguna falta. Estimado público, el primer caso que voy a compartirles es de una diaconisa o líder que murió ya de edad avanzada. Escuchó la palabra de Dios por muchos años y decía que amaba a Dios, al Señor y a su pastor. No obstante, su corazón no se cultivó suficientemente con la palabra de verdad. Servía fielmente en la iglesia y deseaba siempre estar al lado de su pastor. Sin embargo, esa fidelidad no era completa ante Dios. Tal vez se pregunte, si no cometió ninguna obra de la carne, ¿por qué ha ido solo al primer reino de los cielos? Les dije al iniciar este mensaje que aun si no exterioriza la maldad que hay en su corazón, ello no significa que ya está en el tercer nivel de fe. Incluso si ha sido cristiano por 10 o 20 años, si continúa albergando falsedad en su corazón y no se despoja de ella, su fe no crecerá. Les digo algo. Hay hijos que obligan a sus padres a venir a la iglesia. Aun si han venido por 3 o 5 años, su fe no crecerá. ¿Saben por qué? Porque no guardan santo todo el día domingo para el Señor, ni dan el diezmo completo. Y a pesar que escuchan la palabra, no reciben la gracia de Dios. La fe espiritual viene de Dios, y como Dios no les da esta clase de fe, entonces su fe no crecerá. Ahora bien, cuando se enferman, como no tienen fe, van al hospital y luego los operan. Al menos sería bueno si la operación resultara bien, pero ¿qué pasa luego que la operación no da el resultado esperado? Sufrirán los efectos posteriores a la cirugía, pasarán meses en el hospital y luego, cuando les digan que ya no tienen ninguna esperanza, vendrán a la iglesia y me dirán, reverendo, por favor, ore por mí, voy a recibir su oración con fe. Me pregunto, ¿cómo puede ser eso verdadera fe? Como ya han sido sentenciados a muerte en el hospital, así como un hombre que está a punto de ahogarse se aferra a un pedazo de madera, así vienen a buscarme. No vienen a buscarme con fe. Dios no considera eso verdadera fe. Solo confiesan tener fe con sus labios. Eso es fe solo de conocimiento. Si escuchan atentamente la palabra de verdad, se despojan de toda forma de maldad y practican la palabra, entonces Dios les dará fe. Pero como no lo hacen, no pueden tener fe.
y cuando viene un problema, no saben qué hacer. No importa quién sea, si se aferra bien a la palabra de Dios y ora sin cesar, desecha la maldad y la mentira de su corazón, entonces su fe podrá crecer en esa misma medida. Les comparto este testimonio. En el grupo de varones hay un diácono que sufrió una hemorragia cerebral. Se desmayó y quedó paralizado. No tenía esperanza de sobrevivir y ya estaban preparando su funeral. No obstante, su esposa y sus 2 hijas confiaron completamente en Dios. Oré por este diácono una vez el día viernes y la segunda el domingo, y Dios lo sanó completamente. Creo que ahora está aún más saludable que antes. De la misma manera, aun cuando todos se den por vencidos, incluso si en el hospital le dicen que ya no hay esperanza, si dependen completamente de Dios, entonces Él los tocará y sanará. Cuando vive una vida de fe, deberá diariamente circuncidar su corazón y sembrar fe espiritual. Tal vez sepa lo que es la fe, pero eso no basta. Cuando tiene fe espiritual para creer, las evidencias de esa fe se manifestarán en hechos. Dependerá de Dios y dirá, si muero, moriré en el Señor. Entonces Dios tomará el control. Hermanos, deben saber que Dios no considera verdadera fe cuando vienen ante Él para que los sane después de haber agotado todos los recursos del mundo buscando sanidad. Volviendo al mensaje, en el caso particular de esta hermana, había sido creyente por muchos años. Sin embargo, de acuerdo a la justicia de Dios, la medida en que había cultivado el Espíritu en su corazón no era la suficiente ni aún para llegar al primer reino de los cielos. No obstante, por el inmenso amor de Dios, pudo llegar a este primer reino. Cuando su espíritu salió de su cuerpo, se dio cuenta claramente de todo. Dios me hizo saber que ella se sintió muy avergonzada y al mismo tiempo muy agradecida por haber llegado al primer reino de los cielos. Hermanos y hermanas en Cristo, no estoy diciendo que este haya sido el caso de esta diaconisa en particular. Sin embargo, la mayoría de los ancianos o personas de la tercera edad guardan algún tipo de maldad en su interior, de la cual les es difícil despojarse. A eso se llama resentimiento. Se pueden imaginar las diferentes formas de maldad que pueden derivarse de esa emoción negativa llamada resentimiento. Generalmente, el resentimiento se manifiesta cuando alguien cree que no ha sido debidamente reconocido o compensado por algo que ha hecho. Además, si esa persona piensa que los demás no la entienden, entonces ese resentimiento aumentará. Ahora me dirijo a los padres. Les hago esta pregunta. ¿Alguna vez han guardado resentimiento contra sus hijos o hijas? Hay muchos padres y madres que sí lo han hecho. En algunas ocasiones, sus hijos los han lastimado, ¿cierto? Desde su infancia hasta que crecen. Generalmente, los padres trabajan duro para criarlos y educarlos. No obstante, algunas veces sienten que sus hijos no les han correspondido como deberían. Creen que los han decepcionado, y eso ha producido en ellos un cierto resentimiento que los ha llevado, incluso, a quejarse y a guardar rencor hacia sus hijos. Y cualquier cosa que digan o hagan sus hijos, ahora los ofende o los molesta. Se enojan y piensan, yo he trabajado tanto para criarlos y ahora me pagan así. Se entristecen y pierden el gozo. ¿No es esto cierto? Sin embargo, no deberían sentirse así. Si guarda alguna clase de resentimiento contra un hijo o una hija, piense tan solo en lo que ese hijo o hija ha tenido que soportar de parte de usted. Mientras crecían,
tenían que estudiar duro y no podían salir a jugar. Usted no les permitía ninguna diversión. A veces los gritaba, insultaba y les pegaba con odio. Otras los castigaba sin razón alguna. Hay algunos padres que presionan tanto a sus hijos por los estudios que estos, en algunas ocasiones, no pueden soportar más y se suicidan. Padres, deben comprender a sus hijos. Jamás les digan que ha sido duro para usted criarlos y educarlos. Una pregunta, ¿alguna vez los ha animado? ¿Alguna vez les ha dicho lo mucho que los quiere? Si tan solo se humillaran un poco el uno al otro, podrían tener una buena relación. En mi caso, yo nunca sentí resentimiento alguno contra mis hijas, ni mi esposa tampoco lo hizo. Les cuento algo. Ayer una diaconisa me dio este testimonio. Sus hijos ganan bien en sus trabajos y le pasan cierta cantidad de dinero. Sin embargo, ella pensó que no era suficiente. En realidad, sus hijos le daban una buena asignación. Incluso le daban dinero para que ofrendara. Bueno, esta hermana me dijo, reverendo, ¿cómo es posible? Mi hijo me ha dicho que lo mío es suyo y que lo suyo es suyo. Y yo le respondí a la hermana, así que eso le ha dicho. ¿Y usted por qué no le dijo? Es cierto, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, y lo tuyo es mío y lo mío es también mío. Así que dame más. Volviendo al tema, esto del resentimiento hacia los hijos no solo pasa entre los no creyentes, sino también entre los cristianos, y no solo sucede entre padres e hijos, incluso entre personas que ocupan puestos de mayor y menor jerarquía, se presentan estos resentimientos que llevan incluso a distanciamientos y peleas. Cuando, por ejemplo, el que está en un puesto de menor categoría no cumple bien con sus deberes, el de mayor rango se siente ofendido. Y si el que está a cargo de la oficina no reconoce la labor de sus subordinados, entonces estos se resienten por ello. Si este resentimiento se va acumulando, lo más probable es que llegue un momento en que se manifieste por medio de quejas que tienden a exagerar las fallas de los demás. Lo mismo sucede entre esposos. La mujer dice que su esposo no la entiende. Ella debe cuidar de la casa y además servir en la iglesia. Trabaja tan duro como él. Y ella dice que su esposo piensa que él es el único que trabaja en la familia. Eso crea un resentimiento en la esposa y hace que su interés por su marido disminuya. Cuando esto sucede, la esposa, en vez de arrepentirse, continúa haciendo lo mismo y hace que el esposo se llene de quejas y de resentimiento contra ella. El esposo quiere que su esposa lo atienda mejor, pero eso no sucede y así nace en él también un resentimiento. Después, con las justas se hablan y comienzan a pensar en el divorcio. Se divorcian y luego la esposa se lamenta. Se arrepiente por no haber atendido a su esposo. Luego viene para que ore por ella. Una pregunta. ¿Acaso no extraña a su cónyuge después que se ha separado? Algunas veces extrañan también a sus hijos. Como les estaba diciendo, cuando ese resentimiento crece, se manifestará en una enfermedad. Hay otro caso. Usted se resiente porque cree que no lo tratan como deben. No lo manifiesta directamente, sino que de una u otra manera lo demuestra indirectamente. Dice, por ejemplo, que como un hermano o hermana que colabora en su área no está efectuando debidamente sus funciones, es su responsabilidad llamarle severamente la atención. En ese caso, será bastante obvio para todos ver si tiene o no alguna clase de resentimiento. Sin embargo, si tiene un criterio propio ya formado y además
es obstinado en su forma de pensar, tal vez crea que lo que hace lo está haciendo por el bien de la otra persona. No obstante, recuerde lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 35, que cita: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Escuche bien este pasaje. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si es bueno, no hablará nada malo, no insultará, no hablará mal de otros, ni se enojará. Repito, no se enojará. Solo hay una ocasión en la que se pueden enojar. ¿Saben cuándo? ¿Recuerdan el pasaje cuando el Señor hizo un látigo de cuerdas y tiró al suelo las mesas de los cambistas en el templo de Dios? Como el pueblo había deshonrado el templo, el Señor no pudo quedarse sin hacer nada. Si el Señor no se hubiese airado o hubiese pasado por alto eso, entonces hubiera deshonrado a Dios y sería como escupirle en su rostro. Aparte de este caso, la vida del Señor es un ejemplo de bondad. Jamás presumió de sí mismo, ni discutió con otros. Escuchen bien esto. No importa lo mucho que lo provoquen, la maldad siempre saldrá del corazón de los que son malvados. Estimado público y hermanos en Cristo, ahora pasaré a compartirles de otro líder o anciano de la iglesia. Él también fue al primer reino de los cielos y no pudo alcanzar una mejor morada por guardar resentimiento. De hecho, casi acaba en el paraíso, pero con las justas llegó al primer reino de los cielos. La líder o diaconisa de la que he hablado anteriormente también guardaba un gran resentimiento contra sus hijos. Decía que sus hijos no la servían ni atendían. Por favor, hijos, eviten causar algún tipo de resentimiento en sus padres. Procuren entenderlos. Sus padres ya son mayores y ustedes deben comprenderlos. Algunos ya están perdiendo la memoria y por eso deben entenderlos. Si les causan algún tipo de resentimiento y debido a ello no pueden ir a una mejor morada en el cielo, ¿no se sentirían mal por eso? Por favor, repito, hijos, no provoquen ningún tipo de resentimiento en sus padres. Como les decía, este hermano casi termina en el paraíso, pero con las justas llegó al primer reino de los cielos. Eso fue porque guardó resentimiento contra su pastor, quien siempre lo quiso guiar al nivel del espíritu y a una mejor morada en el cielo. Hermanos, si tiene algún tipo de resentimiento, queja o antipatía contra un siervo de Dios, quien manifiesta el poder del Señor, será lo mismo que si se estuviera quejando contra Dios mismo. Al respecto, Éxodo capítulo 16, versículo 8 menciona: dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés, estaba murmurando contra Dios. En este pasaje, cuando cita, porque nosotros, ¿qué somos? El pronombre plural aquí se refiere a Moisés, a Aarón y Josué. ¿Saben por qué? Como Dios estaba con ellos y los amaba, su poder se manifestaba también a través de ellos. Si murmuraban contra estos siervos, era lo mismo que murmurar contra Dios.
Volviendo al tema del hermano, tal vez se pregunte, ¿por qué estaba resentido con su pastor? ¿Y por qué Dios no considera eso correcto? A través del ejemplo de este hermano, espero que todos ustedes, y en especial aquellos que están en la labor de la enseñanza, puedan entender este tema en particular. En primer lugar, permítanme darles un ejemplo de la Biblia para que puedan comprender mejor este punto. En el libro de Jonás, Dios le dijo al profeta que proclamara la destrucción de la ciudad de Nínive, capital de Asiria, enemigo acérrimo del pueblo de Israel. En lo profundo de su corazón, Jonás deseaba la destrucción de la ciudad, tal como Dios había decretado. Debía haber ido inmediatamente a Nínive y proclamar la palabra de Dios. No obstante, huyó a Tarsis. ¿Saben por qué hizo eso? Porque Jonás era un profeta de Dios y sabía que el pueblo de Nínive se iba a arrepentir al oír la palabra de Dios, y Dios no los iba a castigar. Jonás conocía el corazón de Dios. Sin embargo, en su huida, Jonás fue arrojado al mar por los tripulantes del barco en donde escapaba, pero Dios le dio otra oportunidad. Finalmente, fue a la ciudad de Nínive y proclamó la palabra de Dios. La razón por la que Dios perdonó la desobediencia de Jonás fue porque mientras ayunaba y oraba dentro del vientre del gran pez que lo tragó, supo dar gracias a Dios a pesar de las circunstancias. En otras palabras, se arrepintió. Y luego que proclamó la palabra de Dios en Nínive, no solo el pueblo, sino también el rey, sus ministros e incluso los animales, es decir, el ganado, todos sin excepción, ayunaron. Jonás capítulo 3, versículo 10 cita al respecto. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. En otras palabras, se corrigieron de su mal camino aun cuando Dios ya había decretado su destrucción. Prosigue el pasaje. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Escuche bien este pasaje. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En otras palabras, aun si Dios dice que va a traer destrucción, si el pueblo se humilla, se arrepiente de corazón y se vuelve de su mal camino, Dios tendrá misericordia y los perdonará. Sin embargo, ese arrepentimiento deberá ser seguido de frutos, es decir, de evidencias verdaderas y sinceras de cambio. El rey de Nínive era gentil. No obstante, él y sus súbditos, junto con todo el pueblo e incluso el ganado, se vistieron de cilicio y ayunaron. Eso conmovió y tocó el corazón de Dios y aplacó su ira. Repito, el rey y todo el pueblo hicieron esto. Lo mismo deben hacer ustedes. Digamos que alguien en su familia padece de una enfermedad mental y no ha sido sanado, incluso después que se ha orado por él varias veces. El enfermo y toda su familia, es decir, padres e hijos, deberán arrepentirse de todo corazón, y Dios, al ver esto, podrá responder a su petición de sanidad. No solo algunos miembros de la familia, sino toda la familia deberá arrepentirse. Retomando el mensaje, el rey, todo el pueblo, todos sus funcionarios e incluso el ganado ayunaron, se rasgaron las vestiduras, se echaron cenizas y se arrepintieron de todo corazón. Al momento que se volvieron de su mal camino, Dios los perdonó. Esto nos demuestra que aún con los gentiles, cuando se arrepienten y se corrigen completamente de su mal camino, Dios mostrará compasión y detendrá el castigo que había decretado. Sin embargo, luego de ver el obrar de Dios,
¿qué es lo que hizo Jonás? Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3, nos da la respuesta y cita la escritura. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? El profeta aquí está diciendo que sabía que Nínive se iba a arrepentir, se iba a volver de su mal camino y que Dios no iba a decretar su destrucción. También está admitiendo que quería que Nínive fuera destruida y que por eso había huido. Continúa el pasaje. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. No obstante, Dios tuvo misericordia de este Jonás. Sí, hermanos, Jonás no podía entender el amor de Dios debido a que su propio criterio y su obstinada forma de pensar, que tenía raíces en la maldad, le impedía hacerlo. Y su resentimiento fue más allá de todo límite. Incluso se enojó con Dios, quien le estaba mostrando su inconmensurable amor. Una pregunta: ¿acaso no tiene usted un poco de ese corazón de Jonás? Volviendo al caso del hermano. El hermano al cual me he referido estaba resentido con su pastor porque él no había disciplinado a un líder de la iglesia que, de acuerdo al criterio de ese hermano, no tenía un buen comportamiento. Este hermano pensaba que su pastor no le hacía caso y no lo respaldaba. Se preguntaba por qué no le hacía nada a ese líder y por qué lo ponía en esa situación tan difícil. Hermanos, les digo algo. No es que yo no entendiera el corazón de ese hermano. Todo lo contrario, porque lo entendía muy bien, procuré en diversas ocasiones hacerlo comprender con la verdad esa situación en particular. Le decía: si un líder está enseñando algo falso, no debe obedecer, pero mientras enseñe la verdad, deberá obedecer de acuerdo al orden establecido por el Señor. ¿Y cuál es ese orden? Servir a los demás primero y luego ser el primero en humillarse. La palabra nos dice que debemos ser humildes y debemos servir a los demás. Si en verdad sirve a alguien, no tendrá resentimiento contra esa persona. Por eso, le dije que primero debería servir a su prójimo y ser humilde. Sin embargo, debido a que este hermano era tan obstinado en su forma de pensar, no podía aceptar mis consejos, ya que creía que él siempre tenía la razón y que los demás estaban equivocados. Pensaba que el pastor debía reprender a ese líder de la forma que él creía debía hacerlo. No entendía el corazón de su pastor, quien esperaba con paciencia que cada hermano llegara al nivel del Espíritu. Con el paso del tiempo, su resentimiento y queja aumentaron y ya tampoco se sentía cómodo cuando se encontraba con su pastor. Perdió su gozo y ya no podía orar ni dar gracias a Dios. Además, cada vez que escuchaba que la palabra le señalaba un pecado específico, sentía algo que le exhortaba en su corazón, pero no tenía la fuerza suficiente para echar fuera ese resentimiento. Y en vez de examinarse a través de la palabra recibida, únicamente pensaba: este mensaje es para ese hermano, ojalá que lo escuche, comprenda algo y cambie. Hermanos, si alguno de ustedes tiene esta clase de corazón, debe arrepentirse inmediatamente. Este hermano estaba viviendo esta clase de vida cristiana. No tenía gozo ni era agradecido. Incluso su esperanza por el reino de los cielos fue desapareciendo poco a poco. Como su corazón estaba muy afligido,
no podía dar un buen ejemplo a los demás, ni tampoco podía transmitir fe ni esperanza a otros. Finalmente, se enfermó y falleció sin haber recibido sanidad. Este hermano pensaba que siempre tenía la razón y no sabía que su pastor soportaba todo eso con amor. Luego de dejar su cuerpo, se dio cuenta que todas esas cosas eran insignificantes y que había mucha maldad en su corazón. Pero gracias a la oración de su pastor, había podido llegar al primer reino de los cielos. Por ello, estaba muy agradecido. En otras palabras, este hermano iba a ir al paraíso, pero finalmente llegó al primer reino de los cielos. Espero que este sea un buen ejemplo para ustedes en su vida de fe. Aun si ama al Señor y a su pastor, siembra y sirve con dedicación, pero si su fe no crece, ni tiene gozo ni agradecimiento, deberá examinarse una y otra vez. Les voy a pedir algo. En este instante examine su corazón, a ver si tiene algún tipo de resentimiento o queja en su mente por alguna cosa que sucede en la iglesia o algo que su pastor hace y que no está de acuerdo con su forma de pensar, aun si no lo exterioriza a través de palabras. Incluso si ese resentimiento es momentáneo, no será del agrado de Dios, sino que será un gran muro de pecado que lo separe del Señor. En la próxima prédica les hablaré del segundo reino de los cielos. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, no es fácil que alguien que en verdad no debía ser salvo, reciba la salvación y vaya al paraíso, o que alguien que debía ir al paraíso, vaya al primer reino de los cielos, o del primer reino, vaya al segundo reino de los cielos. Solo la autoridad de Dios Padre puede hacer que uno vaya a una mejor morada en el reino de los cielos. Desde luego, deberá haber una razón apropiada de acuerdo al criterio de justicia de Dios. En esta iglesia ha habido muchos casos en los que los hermanos y hermanas han ido a un mejor lugar en el cielo del que deberían haber ido. Esto tiene una íntima relación con la misión que Dios me ha asignado, es decir, la de guiar a la mayor cantidad de almas posible a la Nueva Jerusalén. Tal como Dios me ha dado la misión de evangelizar a su pueblo de Israel, misión que me fue dada desde que fundé esta iglesia y que ahora estoy llevando a cabo, igualmente creo que habrá numerosas almas de esta iglesia que llegarán a la Nueva Jerusalén. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cada uno llegue a cultivar en su corazón una total santidad a través de la palabra y de la oración, y prosigan decididamente hacia adelante, hacia la Nueva Jerusalén. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio
en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.